Bueno, como mencioné hace rato, hoy estamos celebrando Domingo de Resurrección, que por cierto, por si no lo sabían, es el día más importante en toda la fe cristiana. No es Navidad, aunque sea la más popular. Domingo de Resurrección, si no fuera por la resurrección, ni seríamos cristianos. No tendría sentido nuestra fe. Es la base de todo. Entonces hoy, como mencioné, tenemos varias cosas y quiero empezar con una historia. ¿Les gustan las historias? Perfecto, luego me cuentan una. Pero a ver si me pueden ayudar por lo menos al iniciar esta. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, perfecto, vivían unas personas que estaban muy acostumbradas a llevar una vida sencilla, por decirlo así. Estaban muy arraigados, esas personas muy arraigadas en su forma de ser, su forma de vivir, en sus tradiciones. Y por lo general no provocaban muchos pleitos para sus vecinos y tampoco permitían que los demás como que se metieran mucho con ellos. Nada más se enfocaban sobre todo en sí mismo. Como digo, estaban muy arraigados en sus tradiciones y creían que si se portaban bien, si eran buenos, por decirlo así, que Dios los aceptaría y que pues Dios les daría una vida tranquila a fin de cuentas. Y se consideraban personas buenas. ¿Hay alguna persona buena aquí el día de hoy? ¿No vinieron los buenos? Ok, bueno. Pues qué bueno que vinieron ustedes, aunque sea. Pero un día, a este pueblo, a estas personas, llegó un hombre que empezó a enseñar como otro tipo de ideas, que no eran muy comunes ahí en ese momento. Y él contaba muchas historias que captaban la atención de los grandes y de los chiquitos. Y sobre todo los niños amaban salir a escuchar las historias de este tipo. Y dentro de sus historias siempre enseñaban verdades a veces un poco ocultas, a veces muy abiertamente. Pero como saben, la verdad incomoda a veces. Y pues quieras o no, este hombre por su forma de hablar, que era muy franco, muy directo al hablar, pues pisaba mucho callo, como diríamos aquí, ¿verdad? Pisaba callo y incomodaba a las personas. Y a fin de cuentas mucha gente empezó a salir día tras día para escucharlo, algunos por curiosidad y otros nada más para ver qué decía, para buscar pretextos o para criticarlo o para difamarlo. Y a fin de cuentas decía algunas cosas que eran muy raras, que desafiaban las tradiciones de ese tiempo y cosas que todo el mundo de por sí aceptaba como si fueran verdades. Por ejemplo, decía que era imposible agradar a Dios o que Dios los aceptara por ser buenos, porque este hombre se atrevía a decir que la gente buena ni siquiera existía. ¿Tú crees? Qué bueno que no levantaron la mano hace rato para decir que era gente buena, porque si no, pues no, quién sabe qué les pasaría. Porque según este hombre no existía tal persona. Y enseñaban otras cosas que todavía tienen menos sentido, según ellos. Por ejemplo, le decía cosas como: amen a los que los odian, o hagan el bien con los que te hacen el mal, y otras cosas por el estilo. Pero sobre todo, había una cosa en particular que él decía, que de plano dividía la gente, dividía la opinión popular respecto a su persona. Porque él decía algo que, como que, o sí o no, o sea, ¿qué onda con esto? Él decía que era el mismísimo Hijo de Dios. Y su nombre era Jesús de Nazaret, como lo conocemos hoy en día. Pero no solamente lo dijo, sino también aseveró que iba a comprobarlo, iba a demostrar ser el Hijo de Dios y que iba a hacer algo y que si no lo lograba, que nadie debería tomar en cuenta todo lo demás que había enseñado en toda su vida, que debían hacer como si nunca hubiera existido este hombre. Pero si lo lograba,
significaría que era realmente quien decía ser, el Hijo de Dios. Su nombre era Jesucristo. Y muchos de ustedes ya han conocido a Él y conocen la historia. Pero hay una parte que quiero recalcar el día de hoy, que es Domingo de Resurrección. Hay algo que dijo Jesús hablando de su muerte y hablando de su resurrección, que Él iba a entregar su vida a favor de nosotros, a cambio de la nuestra. Y sobre ese hecho se iba a pasar todo lo demás. Y dijo en Juan 10, 37 al 38. Dice, si no hago las obras de mi Padre, no me crean. A ver, nada más por un momento. ¿Cuántos papás honestamente podemos decir eso a nuestros hijos? Si no hago lo que te digo a ti, lo que estoy enseñando, si no lo hago yo primero en mi vida, no creas nada de lo demás. ¿Algún papá orgulloso por ahí que puede decir eso? ¿Que ha sido perfecto en todo momento? Obvio que nadie. Pero Jesús sí lo dijo. Si no lo hago, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras. Crean lo que hago. Para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Y la misma Biblia dice, de hecho en este capítulo, unos versículos anteriormente, dice que la gente cuando escuchó todo esto y algunas otras cosas que decía, que se dividían, que algunos empezaron a reclamar, algunos se enojaron, algunos empezaron a decir, no, eres un blasfemo, ¿cómo crees que eres el Hijo de Dios? Nada que ver, te conocemos desde chiquito, ¿acaso no eres el hijo de José y María? Y otros sí creyeron, pero sus declaraciones de Jesús trajeron división entre este pueblo, el pueblo judío. Y hasta el día de hoy, el nombre de Jesús sigue causando división. Hay algunas personas que creen que Jesús fue un buen maestro o incluso un buen profeta, pero ser el Hijo de Dios, no creo. Hay otras personas que ni siquiera creen que haya existido y que mucho menos haya sido crucificado y entregado su vida por nosotros y que haya resucitado al tercer día. Dicen, no, todo es un cuento, todo es una mentira, es un fraude. Y cada quien tiene su derecho de creer lo que quiere creer. Pero ojo aquí, lo que tú crees acerca de Cristo, quieras o no, determinará el rumbo de tu vida hoy y para toda la eternidad. Lo voy a repetir, lo que tú crees acerca de Jesús determinará el rumbo de tu vida hoy y por toda la eternidad. Y tienes que contestar esta pregunta, pronto o tarde. ¿Quién fue Jesucristo para ti? ¿O quién es Jesucristo para ti? Con muchos era un tipazo, era buena onda, era un buen maestro, era un profeta, era un sabio y hay que prestar atención a lo que decía, o realmente era el Hijo de Dios, porque el nombre de Cristo divide. Y podemos resumirlo en tres maneras. Tienes que decidir tú, o era un mentiroso y sabía que lo estaba inventando todo, o era un lunático que él creía que era cierto pero nada que ver. Estaba, de hecho, en una versión de la Biblia dice que la gente decía que estaba loco de remate. Un lunático, un mentiroso o un lunático que se había autoengañado, pensaba que era real pero nada que ver, o que realmente era y es el Señor y Salvador, el Hijo de Dios que vino a este mundo en forma humana, vivió una vida perfecta y entregó su vida en la cruz para que tú y yo pudiéramos vivir, que tú y yo pudiéramos ser perdonados de nuestros pecados, como hablamos la semana pasada. Y no solamente eso, sino que cumplió lo que prometió y se levantó otra vez de los muertos al tercer día. Tienes que tomar una decisión en cuanto a eso. ¿Lo crees o no lo crees? ¿O crees esto o crees alguna otra cosa? Pero tu respuesta a esa pregunta va a determinar cómo vives hoy, cómo vives mañana y cómo vas a pasar el resto del tiempo que hay en la eternidad.
Pero Jesús nunca obligó a nadie a creer en Él. De hecho, lo acabamos de leer. Si no me creen a mí está bien, pero fíjense en lo que estoy haciendo. Me da validez, pero si no me quieres creer, es asunto tuyo. No obliga a nadie. Siempre hacía una invitación para que las personas lo conocieran de cerca, que experimentaran, que comprobaran por su propia cuenta de quién era Él, su identidad divina. Y vemos otro ejemplo de esto en Mateo 16, que para poner el contexto, Jesús un día estaba caminando con sus seguidores, sus discípulos, los que tenían muy cerca, no las multitudes, no las masas, pero estaba con sus discípulos. Dice el versículo 13, Mateo 16, al llegar a Cesarea de Filipo, les preguntó: oigan amigos, cuates, ustedes que me conocen, dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué rumores han escuchado? ¿Qué chismes han entrado a sus oídos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué dicen los demás de quién soy? Bueno, le respondieron, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que de por sí no tendría mucho sentido, porque Juan el Bautista y Jesús vivieron al mismo tiempo, eran primos. Se llevaban literal 6 meses de diferencia de edad. Y mucha gente vio a Juan y vio a Jesús en la misma escena el mismo día, cuando Juan lo bautizó. Ya para ese entonces ya habían decapitado, ya habían matado a Juan. Y algunos pensaron, no, pues a lo mejor de alguna forma Juan regresó. Otros le dijeron, otros que eres Elías, un gran profeta del Antiguo Testamento, que de alguna forma igual regresó. Y otros dicen que eres Jeremías o algún otro de los profetas. Y yo creo que Jesús se quedó pensando, pues qué bonito, ¿verdad? A lo mejor lo voy a tomar como un halago, pero hasta ahí. Su opinión no me da validez a mí. Y luego lo volteó todavía más. Dice, ¿y ustedes? ¿Y qué creen ustedes? ¿O quién creen ustedes que soy yo? Y esa misma pregunta hoy te la hace Jesús. ¿Quién crees tú que soy yo? Acuérdate, tu respuesta va a determinar todo lo demás. Y fíjense en la respuesta que dio Pedro. Ahora, Pedro no dio esto nada más porque se le ocurrió. No nada más fue como que, lo voy a decir porque no tengo otra cosa que decir. Dice la Biblia que lo que él dijo fue inspirado por el Espíritu Santo y que Dios el Padre le reveló esto a Pedro. El versículo 16 dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ahora, si Jesús realmente es así como lo dijo Pedro, el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a este mundo para dar su vida y rescate a nosotros y tomar, como hablamos la semana pasada, tomar encima de su propio cuerpo todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Si Él vino para pagar el precio de todas nuestras fallas, si Él vino para morir, y no solo al morir, sino a levantarse de los muertos al tercer amanecer, demostrando que realmente es quien decía ser, entonces lo cambia todo. ¿Por qué pasa en este mundo que hay muchas personas que dicen saber algo acerca de Cristo, incluso conocerlo, pero no se ve un cambio en su vida? Es porque realmente no lo creen. Creen que es un tipazo, creen que es buena onda, creen que fue un buen maestro, un profeta, pero no creen que es el Hijo de Dios. Porque cuando tú crees eso, que Él vino, que murió y que resucitó, algo cambia en ti y se nota por fuera. Pero a fin de cuentas, Dios no nos obliga a creerlo todo a ciegas, como algunos piensan. La fe cristiana, de hecho, es la única fe en todo el mundo que es lógica y que tiene validez, tiene bases históricas, tiene validez por hechos concretos que se pueden estudiar hasta el día de hoy. Y es por eso que en Isaías, Dios hablando hace esta invitación, dice, vengan ahora y razonemos. Nos invita a razonar juntos y llegar a una conclusión.
De hecho, en otra versión dice, ven, siéntate un rato, vamos a platicar, vamos a sacar cuentas y vamos a ver quién tiene la razón en todo esto. Dios no los manda, nos invita a una conversación. Y es por eso que los mismos apóstoles, los que conocieron a Cristo de cerca, ya cuando Él volvió al cielo y se quedaron solos y empezaron a predicar y a hacer muchas cosas, milagros y bautismos y todo lo demás, cuando llegaron las autoridades y les preguntaron sobre su fe, dijeron, a ver, defienden su fe. Los apóstoles no sacaban sus opiniones, no sacaban solo sus experiencias personales, sacaban los hechos concretos. Y cuando estudias esto, tanto en la Biblia como en la historia judía, como en la historia romana, que son seculares, y a ellos no les convenía demostrar que Jesús había vuelto de los muertos, pero ahí está. Y al dar testimonio de eso los apóstoles, nadie les decía nada porque todo el mundo sabía que era cierto. De hecho, los primeros críticos del Nuevo Testamento no surgieron en los días de Jesús o de los apóstoles, surgieron más de 500 años después, porque todo el mundo que vivía en ese entonces sabía que era cierto. Ahora, no tenemos tiempo para hablar de todas las evidencias que hay, que son muchas, de todos los hechos concretos que hay, que son muchos, pero hablé sobre esto en otra plática que di. Y si tú quieres con toda confianza en tu casa o donde sea, puedes buscarlo en nuestros canales de City Church, YouTube, Spotify, lo que tú quieras, y se llama Evidencias de la Resurrección. Ahí sí tomé bastante tiempo, tal vez demasiado tiempo, para hablar de todo esto a fondo, porque quería presentar una defensa en cuanto a todo esto por nuestra fe. No lo voy a hacer hoy, para eso les doy la referencia, para que puedan buscarlo después. Pero a fin de cuentas, cada persona hoy en día que dice que Jesús ni siquiera vivió, es una persona ignorante. No se ha puesto o no se ha dado la tarea de investigar por su cuenta. Simplemente cree un rumor, un chisme que alguien más le contó. Pero Dios nos invita a investigar, nos invita a razonar. Y cuando una persona realmente hace eso, pasa una de dos cosas. O se frustra porque no encuentra las evidencias que buscaba para desacreditar la Biblia. O pasa la otra, que de hecho suele suceder mucho, es que se hace cristiano porque ve que hay demasiada evidencia como para seguirla ignorando. No es una fe ciega. Pero el punto en todo esto es que todos los demás líderes religiosos murieron y ahí se quedaron. Abraham, el padre de los judíos, el judaísmo, hasta el día de hoy puedes ir a Israel y ahí tienen bien identificada la tumba de Abraham. No vas a ver sus huesos porque ya se descompusieron, es puro polvo por miles de años que ya pasaron, pero ahí está su tumba y ahí están sus restos de alguna forma u otra, y ahí están todos de su familia también. Murió y quedó muerto. Mahoma, el líder o el que fundó la religión de Islam, los musulmanes, él murió y todos sus seguidores te van a decir, murió. De hecho, él todavía se atrevió, quería como que hacer copia a lo que hizo Jesús. Y él dijo, yo también voy a morir. Y todos, pues obvio. Dice, pero voy a morir tal fecha, de tal manera, y después voy a volver a la vida. El detalle es que falló tanto en el momento, en el tiempo, como en el cómo de que iba a morir. O sea, sí murió. Casi le atinó, pero no le atinó. Y nadie lo vio vivo después tampoco. Murió y quedó muerto. Buda, el fundador del budismo, él quería cambiar la jugada un poco. Dijo, voy a morir. Y todos, pero voy a regresar. ¿A poco? ¿Y cómo va a ser? Y dice, bueno, cuando regreso no me van a reconocer. Y los seguidores dijeron, ¿cómo? O sea, ¿ya no va a ser calvo, ya no va a ser panzón o cómo? Dijeron, no, voy a regresar de otra manera completamente, de otra forma. Ya no voy a regresar como humano. Enseñó de la reencarnación, que por cierto no es
No es una verdad, no sucede. Pero él dijo, lo voy a hacer yo, lo voy a lograr yo. Y voy a regresar como un insecto tal vez como otro animalito. No me van a reconocer, nunca van a saber que soy yo. Obviamente nunca se pudo comprobar que regresó o no. Murió y ahí quedó. Y así sucedió con todos los demás. Pero Jesucristo no vino para fundar una nueva religión. El cristianismo, pues en un sentido es una religión porque es un sistema de valores y creencias. Pero no es una religión en el sentido de que la definición de la religión es el esfuerzo humano para acercarnos a Dios. El cristianismo no es eso. El cristianismo reconoce que Dios tomó la iniciativa para acercarse a nosotros. Lo invirtió. En ese sentido, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios a través de la persona de Jesucristo. Y Él era muy diferente a todos los demás. Cumplió más de 300 diferentes profecías en cuanto a su concepción, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección. Y todo lo cumplió. Más de 300 profecías, algunas que fueron dichas 700 años antes de su nacimiento, otros 400 años antes, otros más de 2000 años antes de su venida. Es algo humanamente imposible, pero Él lo hizo. Porque sí fue 100% hombre, pero también 100% Dios al mismo tiempo. Y cumplió todo con exactitud, todo con precisión, todo con éxito. Y además la vida de Jesús es el relato, es el hecho histórico más estudiado en toda la historia del mundo. Y por ende han encontrado más evidencias acerca de su vida, de su muerte y su resurrección que cualquier otra cosa. Obviamente podemos leer la Biblia, pero como mencioné, si quieres investigar esto a fondo, usa tu Biblia y también ve a las fuentes históricas. Y ojo, aquí Wikipedia no cuenta, ¿ok? Porque ahí vas a encontrar un poco de todo. Por su mismo diseño, cada quien puede aportar su propia opinión. Y a veces no sabes distinguir entre la opinión de una persona y los hechos que presenta alguien más. Entonces yo te recomiendo, vayan con las fuentes de mayor confianza. ¿Sale? Pero si la resurrección entonces de verdad se llevó a cabo, y te puedo decir hoy que sin duda alguna sí sucedió, tal como dice la Biblia. Pero ¿qué significa entonces para nosotros? ¿Cómo nos afecta a nosotros? Si cada detalle de su muerte y su resurrección es verídico, y Jesús mismo predijo todo con exactitud, entonces todo lo demás que dijo también tiene que ser cierto. ¿Qué más dijo? Juan 14:6. Jesús hablando dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Dijo: yo soy el camino, solo hay uno. No hay muchos caminos a Dios, hay uno y se llama Jesucristo. Es la verdad. Contrario a lo que muchos piensan o enseñan, la verdad no es relativa, es absoluta. O es o no es. Tengo maneras de comprobar eso, pero no tenemos tiempo ahorita. Pero Jesús dijo algo en cuanto a eso. Dijo: conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Dijo: yo soy la verdad. La verdad es una persona, se llama Jesús. Y Él te quiere traer libertad el día de hoy, pero tienes que creer en Él primero. Y dijo también: yo soy la vida. Juan 10:10 dijo que Él vino a darnos una vida en abundancia. Y mucha gente piensa que eso se trata de lo material, lo temporal, el dinero. Y Jesús no se refería a eso. Ahora, Dios te puede dar todo eso, te puede dar mucho, pero una vida abundante no se basa en cuánto tienes, se basa en quién conoces. Y de ahí en cuanto das. Porque Jesús dijo: hay más bendición en dar que en recibir. Es la vida eterna. Ya escuché a alguien más decir que Jesús es el camino cuando no sabes a dónde ir. Jesús es la verdad cuando no sabes en qué ni en quién creer. Y Jesús es la vida cuando estás sonriendo por fuera, pero te sientes muerto por dentro.
Él sigue siendo la vida. Y eso debería afectarnos en todas las maneras de nuestra vida. Debería transformar lo que creemos y cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos, las vidas que llevamos. Porque la resurrección es la base de toda nuestra fe. Y sin ella, todo se derrumbe. Es más, el mismo apóstol Pablo dijo que si la resurrección no sucedió, se encuentra en 1 Corintios 15, si no sucedió, nuestra fe es una mentira y es inútil. Y somos los más dignos de lástima en el mundo porque somos o vivimos engañados. Pero la resurrección sí sucedió. Puedes hoy en día visitar la tumba de Jesús en Israel. ¿Y qué creen? No vas a encontrar restos algunos. Y no porque lo hayan limpiado bien. No vas a encontrar un cuerpo. Y no porque alguien lo robó. No vas a encontrar nada porque él solito salió caminando al tercer día. Tienes que tomar una decisión. ¿Lo crees o no? Dice en Romanos 10:9: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Son dos cosas: creer en tu corazón y declarar públicamente. Y es por eso que hoy vamos a ser bautizados, porque es una declaración pública de lo que tú crees en tu corazón. La fe obviamente es algo muy personal, es algo muy dentro de ti, pero en algún momento tiene que salir, tiene que notarse, tiene que hacerse público. Es cuando tú dices: yo creo, yo reconozco los hechos que Jesucristo murió por mí en la cruz, y por eso a partir de hoy yo voy a vivir por Él. Y no me importa lo que piense la gente, no me importa su opinión pública, me importa la opinión de Dios. Y voy a vivir para Él. Debes pasar en algún momento de la curiosidad al compromiso, de la admiración. Y hay muchas personas que admiran a Jesús, pero no tienen una relación con Él. Tienes que pasar de la admiración a la adoración. Para ser seguidores de Cristo debemos tener nuestra propia convicción de quién es Él, de su identidad divina, de qué vino a hacer. Y hoy Él te pregunta: ¿quién crees tú que soy? ¿Cuál es tu respuesta? Tienes que pensarlo, porque tu respuesta determina todo lo demás. Y antes que Jesús viniera a este mundo a morir y a resucitar, la gente vivía perdida y tenía nada más una esperanza en general de que Dios pudiera hacer algo por ellas en algún momento, pero no tenían la certeza. Y obviamente Dios ama al mundo, Dios ama a las personas y es todopoderoso y sí actúa a favor de su pueblo y de nosotros. Pero la gente vivía con esa incertidumbre, esa duda. ¿Será suficiente lo que yo estoy orando? ¿Serán suficientes los sacrificios que yo hago en mi vida? ¿Soy lo suficientemente bueno para que Dios me perdone a mí? Y la gente vivía con miedo, porque no había esta seguridad para ellos. Pero cuando Jesús vino a este mundo, lo cambió todo. Cuando derrotó a la misma muerte y resucitó a la vida, lo que nos entrega a nosotros a partir de ese momento es seguridad eterna. Sabemos quiénes somos porque sabemos quién es Él. Sabemos hacia dónde vamos porque sabemos a qué vino Él. Y gracias a lo que Él hizo, la historia ahora ha cambiado para nosotros. La resurrección de Cristo nos recuerda que es más grande su gracia que nuestro pecado. Es más grande su bondad que nuestra maldad. Es más grande su poder que nuestra debilidad, y es más grande su amor que nuestras fallas y nuestros fracasos. A partir de la resurrección, ya no vivimos por lo que vemos. Ya no nos movemos por lo que se mueve todo el mundo. Algo cambió y todo es gracias a Él. Y vamos a tener los bautizos en un momento. Pero antes de eso me gustaría dar la invitación por si alguien quisiera aceptarla.
Y les voy a pedir que se pongan de pie si es que pueden, por favor, todos. Y si hay alguien aquí, no tienes que pasar enfrente ni nada así, nada más levanta la mano para saber por quién voy a orar. Si tú estás aquí hoy y estás pensando, híjole, pues la verdad no lo había pensado mucho, pero creo que toda mi vida he tenido una religión y no una relación. He conocido acerca de, he escuchado las historias, pero no he conocido directamente a. Y si tú quieres cambiar eso, es el momento. Puedes hacerlo a través de una simple oración que puedes repetir conmigo si gustas, o en tus propias palabras. Pero si ese eres tú, vas a saber por quién voy a orar. Si puedes nada más levantar la mano, como digo, no tienes que pasar ni nada, nada más levanta la mano para que yo pueda saber quién eres. Ok, gracias. Y voy a pedir que todos oremos juntos para que nadie tenga que orar solo, ¿verdad? Padre, puedes repetir conmigo. Padre Santo, yo te necesito. He pecado mucho, he cometido muchos errores, lastimando a otros, a mí mismo y también a ti. Pero hoy quiero cambiar. Me arrepiento de toda mi maldad y hoy decido creer que Jesús vino a dar su vida por mí en esa cruz. Yo merecía estar ahí. Gracias por tomar mi lugar. Perdona mis pecados. Hazme nuevo. Hoy recibo tu perdón, recibo salvación y recibo nueva vida en el nombre de Cristo Jesús, porque Él resucitó al tercer día. Amén y amén. Y si tú acabas de hacer esa oración, bienvenido a la familia de Dios.